muchas gracias por organizar esto, un evento seguramente muy, muy oportuno. Y bueno, les presento unas ideas que han surgido desde mi personal encierro y que tienen que ver justamente con tratar de adivinar o repensar nuestras ciudades a partir de esa condición de encierro doméstico. En mi primera lámina quisiera, si la podemos ver, por favor, la siguiente, pasar una breve reseña de las cosas que quisiera someter a la discusión. La siguiente, por favor. Bueno, son como unos puntos. No, la anterior, perdón. La anterior. Ahí, muy bien. Gracias. No, esa, perfecto. Bueno, creo que todos quienes conocemos las ciudades, quienes hemos estudiado un poco las ciudades, sabemos que las ciudades son desde siempre un lugar de encuentro y un lugar de aglomeración. Son como de vista de la sociabilidad característica de los espacios urbanos. Y esto resulta totalmente contradecido y censurado por la consigna del quédate en casa. No quiero discutir la consigna porque sería, digamos, sabotear toda una política que está intentando resolver la crisis del virus, pero sí reflexionar sobre el tema de que el quédate en casa es una parte de la solución, pero no es toda la solución. Desde mi punto de vista, hay que ser muy consciente de que el estar encerrados no nos salva del contagio necesariamente, y no todos pueden permitirse quedarse en casa, y que entonces tenemos un problema que es el de redefinir qué es la habitabilidad de nuestras viviendas, y repensar la propia habitabilidad como concepto ordenador de la vida urbana. Otra idea que quisiera proponerles es que la situación del encierro, de la consigna del encierro, lo que ha hecho es sumar una desigualdad más a las tantas desigualdades que ya tenemos de orden socioeconómicos, que es la desigualdad, la fractura entre quienes pueden permitirse estar encerrados y los que están obligados a circular, a estar afuera. Y me parece que esa fractura coincide un poco entre quienes se están cuidando y quienes, en cambio, están realizando tareas de cuidado de los demás, de cuidado de la reproducción social, entendiendo el tema del cuidado como una parte esencial de la reproducción del conjunto de nuestro estar juntos como sociedad. Y finalmente, creo que esta reflexión en torno al encierro, a la obligación del encierro, lo que hace es interrogarnos sobre qué espacios necesitamos alrededor de la vivienda para que el encierro no sea tan agobiante y para que entonces la propia habitabilidad de la vivienda se vea potenciada, mejorada por el entorno urbano, ¿no? Y de ahí, no digo nada muy nuevo, porque es algo que ya se ha mencionado, la necesidad de repensar en espacios públicos dignos, es decir, limpios, bien cuidados, funcionales, pero pequeñitos, modestos y bien distribuidos a nivel local. Esto es como el resumen de mi intervención. No sé cuántos minutos ocupé, pero si quieren vamos a la siguiente lámina para ver un poco esos 3 puntos, con un poco más de detalle. Bueno, si pensamos en el tema de la vivienda y la habitabilidad, es evidente que la vivienda no siempre es un protector, no nos defiende
en este caso no nos defiende del contagio. Pensemos en que en el caso de una ciudad como la de México, seguramente la mayoría de las viviendas no son viviendas adecuadas para pasar un encierro, un quédate en casa, en condiciones mínimamente confortables, por el hacinamiento, por la precariedad de los materiales, por la lejanía de otros lugares, de los lugares de trabajo. Entonces, entiendo el esfuerzo que están haciendo nuestras autoridades al decirnos quédate en casa, que además ha sido una consigna en muchos países distintos, con ciudades muy distintas. Sin embargo, es una consigna un tanto elitista, porque solamente unos pocos las podemos poner en práctica sin estar mal, ¿no? Ahora, la vivienda es solamente un protector. Habría que pensar en la vivienda más bien como un articulador de la experiencia urbana desde el punto de vista del habitante. Desde mi vivienda como el centro de mi mundo urbano, yo organizo mis actividades. Evidentemente, si vivo como mucha gente en la Ciudad de México, a 2 horas de distancia de mi lugar de trabajo, mi vivienda, desde su localización, no está cumpliendo con esa función de articulador de mi experiencia. Es casi más un obstáculo a la articulación de mi experiencia que un facilitador a la articulación de mi experiencia. Entonces, evidentemente, tenemos que repensar, es un poco como la carta a Santa Claus, ¿verdad? Pero tenemos que repensar de una manera mucho más tajante ese tema de la vivienda en relación con la ciudad, ¿no? Con las partes y sobre todo la gran fractura entre las periferias de la ciudad, desprovistas de servicios, y la parte de ciudad central, donde en cambio hay muchos más servicios, hay oportunidades de trabajo, y hay ciertos elementos que son como indicadores de cambios en los modos de habitar, que nos hablan de cuál es el tipo de ciudad que necesitamos, y me refiero especialmente a el fenómeno de los roomies, de los jóvenes que ya no buscan un departamento, sino que buscan un cuarto para compartir en un área céntrica de la ciudad, que es donde se puede aprovechar todos los servicios y las infraestructuras que son típicas de la ciudad compacta. Entonces, tenemos que ser muy atentos a trabajar en torno a los nuevos modos de habitar para entender cuál es el tipo de ciudad que podría estar funcionando. La siguiente lámina, por favor, que es sobre las funciones relativas a la reproducción urbana. ¿Me están escuchando? Sí, la escuchamos. Bueno, estamos asistiendo a esa tremenda fractura, la tremenda fractura, una desigualdad más, como les decía, entre quienes al encerrarse se pueden cuidar y quienes están afuera, en buena medida, encargados de cuidarnos. Digo esto porque he trabajado en los últimos años con algunos de estos actores sociales muy importantes en la reproducción de la vida urbana, que son los repartidores. En la Ciudad de México, la mayoría de los repartidores de estos nuevos servicios que funcionan con aplicaciones como Rappi, Uber, etcétera, no tienen ningún salario, únicamente viven de porcentajes sobre las ventas, de propinas, es decir, son actores sociales que en este momento nos damos cuenta de que cumplen una función básica, fundamental, esencial, y cuyas condiciones de trabajo y de vida son absolutamente precarias. A lo mejor debe haber llegado una pandemia para que nos demos cuenta de que esas funciones que reproducen nuestra vida urbana deben ser valorizadas, puestas en el centro de las políticas urbanas. Es inadmisible que esas personas, repito, los de la limpieza, de la repartición de bienes, de la vigilancia, el personal médico, reciban salarios que no corresponden para nada a lo que están haciendo, porque son los que en estos momentos están manteniendo con vida la ciudad. Entonces, creo que esta cuestión de
quiénes reproducen la ciudad y cómo se reproduce la vida urbana, debería ser puesta en el centro de las políticas públicas. Y el tema del cuidado es una parte de del cuidado de los demás, del cuidado del espacio, es una parte de este tema de la reproducción social, que es un tema esencial. Finalmente, el tercer punto, si podemos cambiar de lámina, y vamos a hablar un minuto de ese tema de los espacios públicos en cada vecindario. Aquí yo quisiera enfatizar que hemos venido diciendo esto desde hace por lo menos 20 años. Hace 20 años a nadie le importaba el espacio público en la Ciudad de México, se empezaba a hablar de la famosa crisis del espacio público en otras grandes ciudades, pero desde hace 20 años hemos venido diciendo que el espacio público es el centro de la vida urbana. La ciudad no está hecha nada más de las casas y de la vida privada, sino que el espacio público material, como espacio de conexión entre las viviendas, entre las funciones urbanas, es un espacio esencial. Y no se trata, a mi modo de ver, de hacer espacios grandes, redundantes, solemnes, sino de ser capaces de cuidar el espacio público cotidiano, banal, modesto, es decir, las banquetas, que en nuestra ciudad cumplen una función de articulador entre lo privado y lo público, que es sumamente importante, que haya bancas, que haya pequeños parques vecinales en donde las personas puedan salir y mitigar entonces el encierro, salir y entonces amortiguar las eventuales carencias de su vivienda, porque sabemos que las viviendas tienen muchas carencias en nuestra ciudad, y salir entonces a intercambiar unas palabras con el vecino, ¿verdad?, en condiciones de sana distancia. Para la siguiente pandemia hay que pensar entonces en vecindarios que, sin llegar a ser autárquicos, que evidentemente no es posible que sean comunidades autárquicas, pero que sean un poquito más autosuficientes, es decir, mitigar la gran desigualdad socioespacial que tenemos en nuestra ciudad y en muchas otras ciudades en América Latina, y proveer los vecindarios de condiciones mínimas de habitabilidad, que significa pequeños parques, banquetas realmente caminables, bancas donde sentarse, el mantenimiento de esas infraestructuras que en nuestra ciudad es tan carente. Me parece entrever que esta administración está teniendo un cierto mayor cuidado, una mayor atención a esa problemática que es tan importante. Ojalá podamos finalmente, gracias, perdón, a las circunstancias de la pandemia, tener una atención en cuanto al mantenimiento ordinario, cotidiano, de estos espacios de nuestra vida de todos los días, esos espacios públicos banales, digamos, que en realidad son los espacios fundamentales en una situación como la que estamos viviendo, en una situación de emergencia en la que no se puede, digamos, obligar una persona, pongamos, que vive sola a quedarse en casa sin darle la oportunidad de salir a dar una caminata alrededor de su casa, sentarse en una banca y saludar al vecino, etc. Entonces, bueno, esos parques de barrio, que son una infraestructura, pero podría pensarse en otras, aquí mucho cuidado, porque cuando se estudia el uso que hacen los habitantes de esos parques, se aprenden muchas cosas, y se aprende sobre todo que quienes diseñan esas infraestructuras tienen que ser muy cuidadosos y muy sensibles a estudiar los usos que los habitantes hacen de esas infraestructuras urbanas. A veces hemos visto en muchos casos que llega un arquitecto con las mejores intenciones, hace un diseño fantástico del parquecito barrial, y luego resulta que los ancianos se quejan porque se ha eliminado un elemento que era básico de un cierto tipo de sociabilidad para esas personas.
En fin, son algunas reflexiones que les propongo y evidentemente para continuar la discusión y muchas gracias por haberme permitido exponerlas.